El 1 dice dos ondas armónicas de la misma frecuencia, 50 Hz, misma amplitud, 2 centímetros, que se propagan a 100 centímetros por segundo, llega a un punto que dista 5 centímetros y 9 centímetros de los focos coherentes. Ahí lo tenéis. Las dos ondas llegan a este punto G. Ambas ondas tienen la misma frecuencia y la misma velocidad de propagación. Pues sacáis la longitud de onda y ahora decís, ¿son idénticas? Pues voy a ver en el punto 005 qué ecuación tendría. Pues ahí tenéis la ecuación, eso no es muy complicado. Y en el punto 009, pues sustituís y también tenéis la ecuación que ocurre en ese punto donde me piden el resultado de la interferencia. Pues el resultado de la interferencia es sumarlas. Luego sería la amplitud por 2 veces el seno de la semisuma. Si sumáis y dividís entre 2, menos 14 entre 2, menos 7 pi. Por el coseno de la semidiferencia, si restáis, me quedarían 4 pi partido 2, 2 pi. Coseno de 2 pi es 1. Pues ahí tengo la ecuación de la onda resultante que llega a P. Me ha sorprendido mucho el B y el C, que no tenéis ni idea. El B dice, razona el tipo de interferencia que se producirá en un punto que diste 11,5 y 13 centímetros. Esto debéis de estudiarlo por matemáticas, y ya está. Aunque se puede hacer de muchas maneras, por matemáticas es muy razonable y claro. Tenéis que decir, para ser constructiva, la diferencia de caminos recorridos tiene que ser un múltiplo entero de longitudes de onda. Y esa n en matemáticas me tiene que dar un entero. Sustituís, despejáis la n y me da 0,75. Pues contestáis que eso no es un entero. Al no ser un entero, no es una interferencia constructiva. Es decir, no es un punto al que llegan las ondas y lo hacen vibrar al doble de la amplitud. ¿Bien? Vale. Ahora os tendréis que decir, ¿es destructiva? Pues para ser destructiva, la diferencia de caminos recorridos tiene que ser un múltiplo impar de semilongitudes de onda. Y esa n os tiene que dar un número entero. Pues hacéis la resta, despejáis y la n ahí me da 1,25. Eso no es un número entero. Luego, ¿es una interferencia destructiva? Tampoco. Significa que a ese punto no llegan las dos ondas interfiriendo de tal manera que la amplitud resultante es cero y no se mueva al punto. Luego, a ese punto, ¿cómo llegan las ondas? Pues interfiriendo de una manera que ni va a ser cero la amplitud resultante de ese punto, ni va a ser el doble de la amplitud, sino una cosa intermedia. ¿Entendéis? Que vosotros lo habéis visto, en el agua, la interferencia producían puntos que no se mueven, puntos que se movían al doble de la amplitud y otros puntos que no se mueven ni entre cero ni entre el doble. Que lo habéis visto, no es rollo teórico. Vale, lo mismo con el 11 y 12. Es constructiva, pues efectuamos la diferencia de caminos y me sale ahí que esa n no es un entero. Luego no es constructiva. Es destructiva, la diferencia de caminos es un múltiplo impar de semilongitudes de onda. Despejáis la n y ese sí que me da un entero. Luego, por supuesto que se produce una interferencia destructiva, significa que las dos ondas llegarán a ese punto y harán que ese punto no se mueva. ¿Estáis? Vale. Nos vamos al 3. El 3 dice, en una cuerda de guitarra, esto es un regalo total, aunque suelten ahí un rollo, no hace falta para nada. Dice, en una cuerda de guitarra de 1 metro de longitud se forma una onda estacionaria de 9 nodos.
Su amplitud máxima es de 2 centímetros. La longitud de la cuerda. La amplitud máxima, que eso es el doble de la amplitud que tenía la onda y su reflejada que forma la onda estacionaria. Para saber qué me están preguntando. La velocidad de propagación, eso no cambia. ¿Está cambiando el medio de propagación? No. Si es una cuerda, la velocidad depende de la tensión a la que está sometida la cuerda. Pero no va a cambiar nunca. Aquí podía haberos obligado a que descubrierais, por ejemplo, cuál es la longitud de la cuerda. Para poder hacer lo que verdaderamente pregunto, que es tonto del todo. Con los datos que os di. No hace falta nada. Los 9 nodos, pues eso significa que eso lo divido en 16 trozos, tomo 2, y esa distancia es lambda medios. Esa lambda es la longitud de onda del octavo modo de vibrar. El octavo armónico. ¿Estáis? Pero me lo preguntaban, no. La frecuencia del octavo, tampoco. Pero con estos datos podría haberos obligado para que fuera más difícil, pero en el fondo lo he puesto facilito. Vale. ¿Qué verdaderamente me preguntan? Pues una cuerda de 1 metro de longitud y me dan la velocidad de propagación, que me pidan cuál es la frecuencia fundamental y todo eso, es bastante tonto. Me piden frecuencia fundamental. Pues la frecuencia fundamental, la primera forma de vibrar, que es esa. La distancia entre 2 nodos consecutivos es justo la longitud de la onda. La longitud de la cuerda, que era 1 metro. Pues eso es igual a lambda medio, luego la lambda del primer armónico 2, y de ahí sacáis que la frecuencia fundamental 5 hercios. ¿Y cuál es la longitud de onda del cuarto armónico? El cuarto armónico es eso. Eso, 8 veces, y de 8 veces tomo 2, 1 partido 8, tomo 2, eso es lambda medio, por el lambda del cuarto armónico, 0,5 metros. Digamos, porque verdaderamente es esto y esto. Aquello no hace falta. Veracidad o falsedad. Las leo despacio y las contesto despacio. Dice, al acercarnos a una fuente sonora a velocidad constante, aumenta la lambda percibida. Eso es falso. Si hay un acercamiento entre el foco y el observador, lo que se produce es un aumento de ¿quién? De la frecuencia. Os recuerdo que la velocidad no va a cambiar y es lambda por frecuencia. Si eso no cambia y esto aumenta en un acercamiento, significa que la longitud de onda percibida disminuye. ¿Entendéis? Apartado B. En una onda estacionaria, solo los nodos consiguen velocidad cero. Ahí tenéis dibujado una onda estacionaria. Esos nodos tienen velocidad cero, pero vosotros también habéis visto una onda estacionaria. Eso que he representado ahí son puntos que hacen esto, ¿o no? Pues cuando están ahí, ¿qué velocidad tienen? Y cuando están ahí, también. Y este, pues lo mismo. Luego, más que falso, porque todos los puntos están vibrando y cuando llegan a su máxima amplitud a la que pueden llegar, se detienen. ¿Veis? C. En una onda estacionaria, solo los vientres tienen amplitud máxima idéntica a la de la onda original. Otra vez, una onda estacionaria. Los vientres tienen una amplitud máxima, sí, pero igual a la amplitud de la onda original. Recordáis que no, que esto está a 2 veces la amplitud de la onda original. Bien. Siguiente. Cuando un punto es alcanzado por 2 ondas idénticas, dicho punto vibra al doble de pulsación. Eso era de eso.
Era un punto alcanzado por dos ondas idénticas. ¿Y cuál es la pulsación de la resultante? ¿Veis la pulsación de la resultante y la pulsación de las originales? La misma. Un punto alcanzado por dos ondas en concordancia de fase nunca estará en reposo, pues un punto alcanzado por dos ondas que están en concordancia de fase lo que hace es vibrar al doble de la amplitud. ¿Bien? Pero vuelve a ser una vibración. Cuando está ahí, está parado. Y ahí también. ¿O no? Continuemos. El 5, también muy gracioso. Describe la ecuación de una onda armónica que tarda 2 segundos en alcanzar un punto situado a 10 metros del foco. Tarda 2 segundos desde el foco en llegar a un punto a 10 metros. Luego la velocidad de la onda, el espacio recorrido partido el tiempo empleado. 5 metros por segundo. Dicho punto alcanza una altura máxima de 20 centímetros. Pues la altura máxima 20 centímetros, que la amplitud son esos 20 centímetros. En 0,5 segundos. Aquí os lo he representado. Este punto, cuando llega la onda, se pone a vibrar. Y su vibración será eso que os he representado. Y dice que este punto tarda 0,5 en llegar ahí. Pues ¿cuál es el periodo? 2 segundos. Que no es tan complicado, ¿eh? Bien, pues de ahí sacáis la lambda, sacáis la pulsación, el número de ondas y tenemos ya la ecuación con la fase inicial. Para calcular la fase inicial, la parrafada final. Considera que el origen en el instante inicial se encuentra con velocidad negativa y elongación menos 10. Vale, pues el origen en instante inicial, su elongación es menos 10 centímetros y tiene velocidad negativa. Si sustituís el menos 0,1, ahí tiempo cero, el origen cero, la fase inicial. A la hora de pensar, eso os he enseñado y yo me doy cuenta que la mitad no saben hacerlo. Yo os lo he enseñado de una manera, os lo puedo enseñar de otra. Yo no voy a enseñar de 36 maneras diferentes. Solo os he enseñado de una. Hacedlo como os dé la gana, pero bien. Os vuelvo a repetir cómo os he enseñado yo. Eso se introduce en la calculadora en positivo y os da el ángulo de pensar. El ángulo de pensar es 30 grados, que en radianes es pi sextos. Y yo os he obligado a que penséis en qué cuadrantes es negativo el seno, y entonces contestéis que en el tercero y en el cuarto. La solución del tercero es siempre pi más el de pensar, y el del cuarto 2pi menos el de pensar. Esas dos son las dos posibles soluciones, que hay gente que aún no sabe hacer eso. Vale, pues ya tengo ahí una posibilidad de elongación o otra posibilidad de elongación. ¿Quién es la velocidad? Pues derivar la elongación si la variable es el tiempo, o escribir la ecuación que os aprendéis de memoria, me da igual. El caso es que ahí tenéis la ecuación de velocidad para uno y la ecuación de velocidad para otro. Que el origen en instante inicial, ¿qué me da? Pues ahí me da un valor negativo, que es lo que me decía. Eso significará que en el otro dará positivo. De hecho, si sustituís 0 y 0, eso queda positivo. Luego esa no vale. Esta es la ecuación de la onda que llega a ese punto. Escrita en senos. En cosenos sería diferente, por supuesto. Sería diferente en fase inicial, no en lo demás.
representa, el apartado B, representa la elongación de una partícula situada a 2 metros del foco. Pues me están pidiendo que represente I de x igual a 2, siendo la variable del tiempo. Sustituís la x por 2 y me queda que represente eso. Y ya os he enseñado que representar eso se tiene que hacer en plan matemáticas. ¿Cuánto tiene un valor máximo? Pues si eso es un seno, el valor máximo significa que el ángulo tiene que ser un múltiplo impar de pi medio. De ahí despejáis y los primeros valores de tiempos donde ocurre eso, el 0,733 y el 1,733. ¿Cuándo vale 0? Pues cuando el ángulo es un múltiplo de pi. De ahí despejáis, los primeros valores de tiempo son esos. Ahora, ¿qué valores tiene que llevar la tabla de representación? El 0 y el periodo. El 0 sustituís a eso, que será lo mismo que el periodo, y además incluir esos valores. Y la gráfica os queda esa. ¿Bien? ¿Qué?